Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. El apóstol Santiago define que habrá un código de justicia para el día en que los seres humanos perezcan. Antes que Cristo venga, este código de justicia se dará a conocer a todos los seres humanos que quieran saber. Y el día de hoy tenemos como estudio la norma en el juicio. Ahí donde ustedes están, acompáñenos en esta mañana a tener como grato escuchar la palabra de Dios a través de este estudio. Antes de poder comenzar, quisiéramos comunicarnos con nuestro Creador. Acompáñenos en la oración. Padre bendito, agradecerle por ese amor infinito que nos da a través de la vida, a través de las cosas y el aire que respiramos. Permita que sus hijos puedan escuchar su palabra el día de hoy y permita que este instrumento sea factible para cada uno de sus hijos. Le pedimos en esta mañana que abra la mente y el corazón de todos aquellos que quieran saber y comprender de la Escritura. En su santo nombre que queremos orar. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos, tenemos la primera pregunta para este estudio. ¿Mediante qué normas serán todos juzgados? El libro de Romanos, el capítulo 2 y el verso 12 dice lo siguiente. El libro de Romanos, capítulo 2 y el verso 12. Porque todos los que sin la ley han pecado, sin la ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El apóstol Pablo es claro. Todos los que han pecado sin la ley serán juzgados. Y todos los que en algún momento pecaron, conociendo la ley, por la ley serán juzgados. Hermanos queridos, el libro de Romanos capítulo 3 y el verso 19 también menciona de la siguiente manera. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. El Señor nos ha dado un alcance de la sabiduría infinita y a través de su ley nosotros podamos comprender qué significa el pecado. Tenemos también el libro de Santiago, el capítulo 2, el verso 10 al verso 12. El libro de Santiago, el capítulo 2, del verso 10 al 12. Dice lo siguiente: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, el testimonio corrobora de la siguiente manera. La ley de Dios existía antes de que el hombre fuera creado. Fue adaptada a las condiciones de seres santos. Aún los ángeles eran gobernados por ellas. No se cambiaron los principios de justicia. Después de la caída, nada fue quitado de la ley. No podía mejorarse ninguno de sus santos preceptos. Y así como ha existido
desde el comienzo de la misma manera, continuará existiendo por los siglos perpetuos de la eternidad. Dice el salmista: hace ya mucho tiempo he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Salmo 119, 152. En el día de Dios, que se aproxima rápidamente, todo el mundo ha de ser juzgado por esta ley que gobierna a los ángeles, que exige pureza en los pensamientos, las disposiciones y los deseos más secretos, y que permanecerá eternamente y para siempre. Salmo 111, verso 8. Quizás se jacten los transgresores de que el Altísimo no sabe, que el Todopoderoso no considera. Quizás se jacten los transgresores que el Altísimo no sabe, que el Todopoderoso no considera. Él no siempre los tolera. Pronto recibirán la paga de sus hechos, la muerte que es la paga del pecado, al paso que la nación justa que ha guardado la ley será inducida por las puertas de perlas de la ciudad celestial, y será coronada con vida y gozo inmortales en la presencia de Dios y del Cordero. Quizá muchos de los seres humanos, dice el testimonio, se jacten al pensar que Dios no sabe o no ve, pero cuando llegue su momento, ellos serán juzgados por todo lo que hicieron. Si bien es cierto, Dios no está en este momento en la presencia corporalmente, pero está en la presencia espiritual. Entonces, eso es lo que dice Mensajes Selectos, el tomo 1, página 257 y 258. Dice la pregunta: ¿mediante qué normas serán todos juzgados? Serán juzgados por la ley de la libertad. La respuesta: serán juzgados por la ley de la libertad, los 10 mandamientos. Como respuesta: serán juzgados por la ley de la libertad, y ponemos entre paréntesis los 10 mandamientos. Tenemos también una segunda pregunta: ¿cómo se relaciona la cantidad de luz que hemos recibido con nuestra responsabilidad en el juicio? ¿Cómo se relaciona la cantidad de luz que hemos recibido con nuestra responsabilidad en el juicio? Lucas capítulo 12, 47 y 48. El libro de Lucas 12, 47 y 48. Entonces el texto dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que, sin conocerla, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, el texto es claro, sin duda. Aquel que se le ha dado mucho, aquel que se le ha dado a conocer los misterios de la palabra de Dios y no ha querido corresponder, entonces de alguna manera tendrá que responder ante el tribunal de justicia. Por eso el texto es claro cuando dice: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Entonces el texto es claro cuando dice: serán juzgados de acuerdo a la luz que recibieron. Pero los que no llegaron a recibir todo ese conocimiento, entonces tendrán de alguna manera el perdón de Dios, porque no conocieron, porque no se les alcanzó esa verdadera luz. Entonces se salvarán por la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquellos que tuvieron la oportunidad
de haber recibido mucho y al final se perdieron, entonces tendrán que recibir su paga, porque sabiendo se perdieron. Dice el testimonio en el comentario bíblico adventista en la página 1096. La prueba de Dios para los paganos que no tienen luz y para aquellos que viven donde han sido abundantes el conocimiento de la verdad y de la luz es completamente diferente. Acepta de los que están en tierras paganas un aspecto de rectitud que no lo satisface cuando es ofrecido por los que viven en países cristianos. No exige mucho cuando no se ha dado mucho. Entonces, el espíritu de profecía nos menciona aquellos paganos, aquellos lugares donde estos hombres tenían como adoración a imágenes, a dioses falsos, serán juzgados, pero de acuerdo a la luz que ellos recibieron. Es claro cuando dice la prueba que de Dios para los paganos que no tiene luz y para aquellos que viven donde han sido abundantes el conocimiento de la verdad y de la luz es completamente diferente. Acepta de los que están en tierras paganas un aspecto de la rectitud que no lo satisface cuando es ofrecido por los que viven en países cristianos. No exige mucho cuando no se ha dado mucho. Lugares en tierras paganas que no se ha recibido la luz. Dios no puede exigir mucho porque Dios no es injusto, Dios es justo. Dice también palabras de vida del Gran Maestro. La ley y los profetas son los agentes señalados por Dios para la salvación de los hombres. Cristo dijo: presten ellos oídos a estas evidencias. Si no escuchan la voz de Dios, en su palabra, el testimonio de un ser levantado de los muertos no será escuchado. Noten lo que dijo el Señor Jesús. Si estos no escuchan la voz de su Dios en su palabra, por más que un muerto sea resucitado y les predique el mensaje, no lo escucharán, no lo creerán. Palabras de vida del Gran Maestro, página 209. ¿Cómo se relaciona la cantidad de luz que hemos recibido con nuestra responsabilidad en el juicio? ¿Seremos juzgados de acuerdo a la luz que recibimos? La respuesta: seremos juzgados de acuerdo a la luz que recibimos. No puede haber otra cosa. Dios no es injusto para condenar a alguien que no ha recibido la luz. Pero si recibieron la luz y no han aceptado todo lo que está escrito, entonces de alguna manera recibirán su recompensa. Entonces, mis queridos hermanos, la norma en el juicio es lo que define el carácter de todo cristiano, el carácter de cada ser humano. La norma en el juicio es el espejo que dará a conocer los errores y los pecados de los seres humanos. Ya sea para bien o para mal, para vida o para muerte. La norma en el juicio es el punto indiscutible que se toca en estos tiempos. Dios te bendiga en esta mañana. Tengamos en cuenta, existe un código de justicia y es la ley de los 10 mandamientos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos el día de mañana en un próximo video.